Hola Alex, mi nombre es Rigoberto King. Te quiero compartir una experiencia que me sucedió, para mi desafortunada suerte, en mi segundo empleo. Recuerdo que tendría como 19 años cuando me pasó esto. Y para mí fue muy perturbador, Alex, tanto así que al día siguiente no volví a trabajar, ni tampoco busqué más empleos en un cine, porque esto me sucedió precisamente en un cine, en una cadena de cines bastante popular aquí en México, la cual no voy a decir, pero creo que muchas personas ya se imaginarán, pues no hay muchas cadenas de cine aquí en mi país. El caso es que me habían contratado como guardia de seguridad, pero en esa ocasión me habían contratado como guardia de ahí mismo del cine. Verás, este cine contrata dos tipos de guardia. Uno, que es por parte de la empresa, o sea que era yo, y otro, que era de una compañía externa, una seguridad privada. Yo llegué, me presenté con el guardia y me dijo que mi lugar iba a estar en una caseta con algunas cámaras de vigilancia que eran externas, o sea, de monitorista. Ahí me pareció bien, pero al pasar las horas y cuando todo el personal se fue, porque en fin de semana el cine cierra por eso de las 2 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana, porque a veces hay películas de estreno, estrenos de verano, estrenos de invierno, etc. Y anteriormente al menos, no sé si todavía sigue así, hay algunas películas que se estrenaban a medianoche, en punto de las 12. Y estos estrenos, pues eran muy codiciados, iban muchas personas. El caso es que cuando se fueron todos, el cine empezó a tomar una atmósfera muy tétrica. Me daba miedo, si te soy sincero. Entonces, a pesar de estar en un cuarto, encerrado en 4 paredes, mirando solamente las cámaras, yo sentía la necesidad de salir, al menos para socializar con este guardia que se encontraba en la entrada. Decidí salir y le pregunté que qué cosa tendría que hacer más aparte de estar de monitorista. Él me dijo que por lo regular también se daban rondines, pero era muy raro, que si quería podía hacerlos. Al cabo, el cine, si bien estaba en su mayoría oscuro, no estaba en una penumbra total. Había la suficiente iluminación para que uno se moviera a sus anchas y pudiera ver el 80% de este. Total, empezamos a platicar un poco, hasta que este guardia me dijo que iba a ir al baño. Teníamos comunicador, así que íbamos a estar al pendiente. Yo le dije que quería hacer un rondín. Él me aconsejó que no lo hiciera, que lo esperara ahí en la entrada, pero que si yo quería, pues que lo hiciera. Aquel guardia se fue, y yo me quedé con la duda. Tenía ansias de conocer el cine. Me habían dado un recorrido, pero bastante rápido y con muchas personas. Entonces decidí caminar por los pasillos y conocerlo ampliamente. No sabes lo que me arrepiento de haber hecho esto. Mientras estaba caminando, escuché un ruido. Era un ruido extraño. Era primero como un golpe, como que varios golpes que les daban a una puerta. Y después escuché como claramente una puerta azotaba. Capté inmediatamente de qué lado venía. Era de la sala 7, e incluso se podía ver cómo la puerta se movía levemente. Acababa de ser azotada. En ese momento recordé que el gerente me dijo que en algunas ocasiones, muy pocas eso sí, había ocurrido que adolescentes, ya sea solamente por molestar o por hacer un reto, se escondían en las salas para pasar ahí una noche. En aquel tiempo estaba muy de moda de encerrarse en un supermercado, en un cine, sin que los guardias o el personal se diera cuenta, y se grababan. Sobre todo estoy en una ciudad muy concurrida, así que hay varios adolescentes que piensan así, y se podía dar la situación. Yo fui, abrí la puerta, y con mi lámpara empecé a luzar. Adentro en la sala de proyección donde se ve la película, ahí sí, está casi completamente oscuro, a excepción de una delgada línea de luces arriba del cuarto.
Empecé a luzar con la lámpara. Llegué hasta los asientos y empecé a luzar estos. No tuve que buscar mucho, Alex. En la fila de en medio vi a una mujer con una bata. Era una bata como de esas para dormir. La mujer era corpulenta y tenía una larga cabellera, completamente blanca, parecían canas. Inmediatamente llamé a mi compañero, al otro guardia. Yo no sabía qué hacer en esos momentos, pues era nuevo prácticamente. Le llamé y le dije: oiga, estoy aquí en la sala 7. ¿Me puede hacer el favor de venir? Hay una señora sentada aquí. Creo que se quedó encerrada. No sé qué más procede. Inmediatamente, Alex, no dejó ni siquiera que pasara un segundo, y el guardia me contactó y me dijo: chavo, vente para acá, vente para la entrada. No hables con aquella mujer, no le digas nada, y si le estás enfocando la lámpara, quítasela inmediatamente. No te acerques a ella y ven de nuevo a la entrada. Me lo dijo de una forma muy seria, y me lo dijo con preocupación, se le notaba. Yo caminé, la dejé de enfocar con la lámpara y salí a la entrada. El guardia me dijo: mira, chavo, si quieres caminar por el cine está bien, pero no te metas a las salas. A veces se ven cosas extrañas ahí. Yo no entendía lo que pasaba, hasta que él me dijo lo siguiente. Yo también hacía rondín antes, hasta que empecé a ver personas que no eran personas, si me entiendes. Son otro tipo de cosas. A veces se sientan en las salas, a veces parecen personas, pero otras veces ves solamente siluetas, solamente figuras en negro. Créeme, no entres en las salas. Es más, si quieres, cuando abramos, podemos ir a checar. Una vez que ya amaneció, una vez que entre la claridad, podemos ir a checar todo el cine, incluso antes de que llegue el personal. Vas a ver que ya no hay nadie. Yo estaba aterrado, pero también con la curiosidad. Y esa misma mañana, justamente antes de que entrara el gerente o la primera persona, fuimos los dos juntos. Revisamos sala por sala, Alex. Desde el comienzo de estas, pasando por todos los asientos hasta la sala de proyección, mero arriba. Ya no había nadie. La mujer ya no se encontraba, ni en esa sala ni en ninguna otra, ni en ningún otro cuarto de mantenimiento. Las puertas estaban cerradas. No pudo haber salido, así que lo único que pensé en ese momento es que mi compañero tenía razón. Aquella noche había visto algo, alguna entidad paranormal que se había manifestado en el cine. Aquella fue mi primera y única noche. Llámenme cobarde, pero yo no estoy dispuesto a socializar diariamente con fantasmas. Hay otras personas que sí, como aquel sujeto. Aunque tal vez el trabajo lo necesitaba, tampoco los juzgo, pero al menos yo en ese momento necesitaba un trabajo, pero no urgentemente. Aún vivía con mis padres y la verdad estaba bastante cómodo, y no quería vivir algo así nuevamente. Gracias por compartir mi relato, Alex. Saludos a todos. Criptomaníacos, antes de continuar, paso a recordarles que nos estamos mudando de canal. En este canal llamado Crónicas de la Cripta, que encontrarán abajo un link directo, se subirán videos diariamente. Así que mientras tú escuchas este video, muy probablemente ya se haya subido o se subirá muy pronto un video nuevo a este canal. Ya tenemos 3 videos por el momento. Uno de relatos de brujería, otro de relatos de militares y otro de relatos de camioneros, con encuentros con la cegua. Sería para mí un honor tenerte por allá. Sin más por decir, continuamos con las historias. Saludos, Alex. Mi nombre es Yaret González. Quiero contarte una experiencia que viví mientras trabajaba en una pizzería. Esta pizzería era local, o sea que no pertenecía a ninguna empresa grande o de renombre.
como Domino's, Pizza Hut, nada de eso. Era una pizzería que una persona de la colonia había puesto, y yo y otros chicos más o menos de nuestra misma edad, entre los 17 a los 20 años, trabajábamos ahí. A veces nos tocaba el turno de tarde, y el turno de tarde era cerrar casi a la 1 de la mañana. Por suerte, el dueño de la pizzería pasaba por nosotros y nos dejaba relativamente cerca de nuestra casa. Hasta eso se preocupaba por nosotros. Esta pizzería tenía un detalle. Estaba bardeado a los lados, pero no tenía barda en la parte de atrás. Esto debido a algunas complicaciones que tenía con el vecino de atrás. Todavía no había construido ni nada, así que se estaba esperando a llegar a un arreglo. El único detalle es que en la parte de atrás había una montaña de tierra, mucho monte y árboles. Habían hecho una pequeña cerca de malla, pero aunque tuviéramos cerca, a veces se pasaban ciertos animales, así que teníamos que tener cuidado para pasar a la parte de atrás. Como ya te expliqué, nos quedábamos hasta tarde. Y recuerdo que teníamos un compañero muy molesto. Por decirlo molesto, es que era muy llevado, Alex. Era una persona que le gustaba hacer bromas y sobre todo en Halloween, le gustaba asustarnos. Un Halloween se había vestido de un monstruo y nos había llegado por sorpresa. Obviamente todos nos espantamos. Te digo esto más que nada para que entiendas más o menos la situación. Aquella noche era Halloween y de por sí ya llevaba 2 días asustándonos con diferentes máscaras y algunas manos de utilería, o sea, manos que se desprenden y que también lanzan sangre falsa. Habíamos quedado de trabajar hasta la 1 de la mañana. Por ser temporada de Halloween, muchos adolescentes pedían pizza. Ya cuando estaban dando las 12:30, nosotros entrábamos a los casilleros, nos cambiábamos, y para cuando fueran en punto de la 1 de la mañana, salir inmediatamente e irnos. El cuarto donde nos cambiábamos, nuestros casilleros, tenía una ventana que daba hacia la parte trasera. Por lo regular, no encendíamos la luz, más que nada porque el cuarto tenía una iluminación azul que nos permitía ver lo suficiente, pero en aquel momento yo encendí la bombilla y vi como claramente una sombra se estaba asomando, me estaba observando a través de la ventana que daba al patio trasero. Inmediatamente volteé, me sobresalté, no grité, pero sí me asusté mucho, Alex. Cuando vi a esta persona, Alex, sentí terror y horror al mismo tiempo. Tenía la cara muy desfigurada. Su boca era excesivamente larga, marcando una sonrisa abominable. Tenía dientes muy grandes, unos ojos saltones, y no parecía parpadear. Tenía una frente muy amplia y unas orejas puntiagudas. Tenía ambas manos colocadas encima del vidrio, y estas también eran muy grandes. Aquella cosa simplemente me estaba observando, sin hacer ruido, sin decirme nada. Es más, sin moverse. Debido a las características como te las cuento, Alex, y al verle esta cara prácticamente endemoniada, yo pensé que era una máscara, e inmediatamente pensé que era aquel compañero, el que siempre nos hacía bromas, y que ahora, una vez más, me estaba molestando. Lo único que hice en aquel momento fue tirarle una toalla, y con mucho miedo, cambiarme en segundos, y salirme de ahí. Solamente me quité la playera y me puse otra, mientras aquel sujeto, aquella máscara que yo pensaba en ese momento, me seguía observando. Yo salí, fui con los chicos que me esperaban ahí en la barra, mientras que mi compañera de nombre Vanessa entraba a este cuarto para cambiarse. Yo fui y le dije a este compañero que se encontraba ahí en el puesto, ahí en la caja registradora: ¿ya te divertiste? ¿A quién tienes puesto allá afuera? ¿Es uno de tus amigos o colocaste esa máscara? Mi compañero se me quedó viendo y me dijo: no sé de qué me hablas. Yo no puse nada. En ese momento le dije: no te hagas. Ya vi la máscara. Y justamente estábamos hablando de esto, Alex, cuando mi compañera pega el grito.
Viene corriendo casi con lágrimas en los ojos, aún gritando, abotonándose la camisa, ya que tenía esa maña de que antes de entrar al cuarto se iba desabotonando, se iba cambiando prácticamente para cambiarse lo más pronto posible y salir. Venía muy asustada, agarrándose de los brazos, sobándose, diciendo que había un hombre extraño, con facciones muy feas, observando por la ventana. Yo volteé a ver a mi compañero y le dije, ¿ves? Pero en ese momento, Alex, supe que él no mentía. Su cara también mostraba asombro, también mucho terror. Él fue el que dijo inmediatamente, Vanessa, ¿en dónde lo viste? Y ella respondió, en la parte de atrás. Él sacó el bate que teníamos ahí por debajo del mostrador y salió y me dijo, acompáñame, no me dejes solo. En ese momento supe que él no había hecho nada. Salimos a la parte de atrás y vimos que los botes de basura habían sido tumbados justamente en la parte de la ventana, abajo de esta, y estaba el espacio preciso para que una persona estuviera ahí parada, observándonos. ¿Sabes lo mórbido de esto, Alex? Es que el espacio de la ventana, desde el suelo hacia arriba, era como de 2 metros. La pizzería tenía un techo amplio, o sea que aquel hombre tendría que medir 2,20 metros o 2,30 metros como mínimo para poder observarnos desde la ventana. No supimos qué hacer en ese momento. Yo sabía que lo había visto, también mi compañera. Mientras hablamos, concordamos en las características. Habíamos visto al mismo sujeto, la misma cara horripilante. Llamamos al patrón enseguida y le contamos lo que había sucedido. Nuestro patrón, fíjate, ante todo, era una persona que sí pensaba en nosotros, pues ese mismo fin de semana mandó a colocar una barda muy alta y también a los lados para que esto no se volviera a repetir. Y como si esto no fuera poco, también puso cámaras de vigilancia. Por suerte, no volvimos a ver a aquel sujeto, y hasta hoy es fecha de que a veces pienso esto y me pregunto a mí mismo, ¿qué clase de ser horripilante nos estuvo observando aquel 31 de octubre? Hola, Alex. Quiero mantener mi nombre en anonimato, por favor. Quiero compartirte a ti y a tu comunidad una experiencia que viví mientras estaba laborando como guardia penitenciario. Este trabajo es muy abrumador y muy estresante, más que nada porque siempre tienes que estar a la expectativa y tienes que estar lidiando con lo peor de la sociedad. Como es bien sabido aquí en México, a veces los recursos del gobierno no son suficientes y la delincuencia es mucha. Recuerdo que hubo un cierto tiempo en el cual tuvimos muchos prisioneros, exceso, en serio te lo digo, exceso. Así que no tuvimos de otra más que estar empleando ciertas celdas para determinada cantidad de prisioneros, expandirlas. Tuvimos que meter más. Recuerdo que algunos prisioneros dormían en el piso, otros recargados en los barrotes, ya que no nos dábamos abasto. Por lo tanto, se dio una orden en la prisión, y es que ciertos espacios que estaban destinados, pues a pasar por ahí, ¿no? Pasillos, baños, tenían que derrumbarse y construirse más celdas. Recuerdo que había un pasillo cerca de algunas celdas, el cual era destinado a unas escaleras que bajaban hacia el patio central. Antes de bajar por estas escaleras, había un pasillo, como de algunos 2 metros, y en esa pared del pasillo, dando de frente hacia las celdas, habían construido, pegado a la pared, un Cristo. Era un Cristo como el que te encontrarías en una iglesia.
Habían hecho eso debido a que había algunos prisioneros que eran devotos, y estos los tomaban como algún tipo de altar para pedirle cosas, para pedir que su familia estuviera bien, o para pedirle salir pronto. Llegó un caso extremo, así que no importó que esto fuera un altar. Tuvieron que cerrar aquel pasillo y construir una celda ahí. Debido a las escasas proporciones de este pasillo, en esta celda cabrían 1 o 2 personas, como mucho. Cerraron el pasillo, pusieron la celda y se les dio la orden a 2 prisioneros de irse a dormir ahí. Nada raro pasó enseguida, pero los prisioneros con cada día que pasaban se veían un tanto más extraños, Alex. Los prisioneros se veían más decaídos. Se veían como que más enfermos a pesar de no estarlo. Y decían que tenían pensamientos para quitarse la vida, como si se encontraran deprimidos. Algo que no tenía explicación, pues aquellos prisioneros tenían buena conducta y también jamás habían presentado aquellos síntomas. Y ambos, los dos, sin conocerse. Esto era algo muy extraño, así que lo dejamos pasar. Hasta que una noche, al pasar algunos 6-7 días, los prisioneros amanecieron en la celda, pero ya sin vida. Uno de ellos se había cobrado su propia vida a base de golpes en la pared, y otro había amarrado su cuello a los barrotes, y él mismo también se la había quitado. Lo más sorprendente, Alex, es que incluso cuando un prisionero está haciendo esto, hace ruido, como que el cuerpo involuntariamente quiere seguir vivo. Lo más sorprendente es que los demás prisioneros que se encontraban a ambos lados dijeron haber escuchado ruidos extraños, como golpes, como ciertas patadas, pero nada muy volátil. Era como si aquellos prisioneros lo hubieran hecho de una manera tan metódica para que nadie, absolutamente nadie, impidiera aquello. Sacamos los prisioneros, y aunque suene sin escrúpulos, aquella misma noche tuvimos que llenar aquella celda con otros 2. Estos 2 prisioneros, a diferencia de los otros 2, eran un poco más especiales. Eran personas peligrosas, pero que se llevaban bien, y decían no importarles, hubieran perdido la vida algunas personas. Lo que les importaba era tener el suficiente espacio para dormir bien, y esa celda se los daba. Pasaron los días, Alex, y uno de ellos también se quitó la vida. El otro se encontraba completamente deprimido, así que inmediatamente lo aislamos y le preguntamos que qué era lo que estaba pasando. Ningún fenómeno igual se había registrado en la prisión. Definitivamente algo estaba pasando, algo dentro de aquella celda. El prisionero nos dijo que no sabía por qué, pero que simplemente aquella celda los hacía decaer. Se sentían mal, no tan solo del cuerpo, como desganados, sin energía, sino también en su cabeza, como que sentían que su vida no valía nada. Y aún peor cuando veían al Cristo. Era como si éste los juzgara. Era como si éste los atormentara. Por eso mismo, él también estaba pensando cobrarse su vida. Quiero recalcar algo, Alex, y es que estas 2 personas que habíamos metido ahí en aquella prisión eran criminales. Criminales de lo peor. Personas que solamente piensan en sí mismos. Personas que no les interesan los demás. Personas que ponen su vida por encima de las otras, sin pensarlo. Así que este comportamiento era muy extraño. Decidimos no volver a usar aquella celda. Con los años, pusimos otra persona ahí, pensando tal vez que era alguna histeria colectiva. Pero lo mismo pasó. Aquel prisionero cada vez se sentía peor. Se había desganado e incluso no quería ni siquiera comer.
Se le hicieron estudios, pero el doctor determinó que él no tenía nada malo. No estaba enfermo. No tenía nada. No había explicación alguna por la cual él se sintiera así. Debido a esto, se dejó de usar aquella celda, se tumbó nuevamente y se volvió a usar como pasillo, ya que a pesar de que nosotros no somos tan creyentes, todos, sin excepción, esa vez sí pensamos que algo habitaba ahí, que algo fuera de nuestro entendimiento hacía que los prisioneros se quitaran la vida. Esa fue mi historia, Alex. Gracias por contarla. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Hola, Alex. No suelo contar esto porque todavía me cuesta dormir algunas noches, desde que me pasó. Creo que es justo que alguien más lo sepa, y en esta ocasión quiero compartirlo con tu comunidad, aunque sea para, de alguna manera, no volverme loco. Trabajo como velador nocturno en un supermercado de cadena grande, de esos que están abiertos las 24 horas solo en papel, pero que en realidad cierran a las 10 de la noche. Desde entonces, nos quedamos un compañero y yo haciendo rondines hasta que amanece. Esto ocurrió hace apenas un año, y no te exagero, desde esa noche nunca volví a pasar por el área de cajas. Era una madrugada cualquiera, como eso de las 2:20 de la mañana. Mi compañero estaba en el área de monitores, revisando las cámaras como de costumbre, y yo hacía mi primer rondín por los pasillos. Llevaba mi lámpara, aunque la mayoría del lugar estaba bien iluminado, pero en esas horas todo luce distinto, como que más muerto. Caminé entre los estantes de abarrotes y llegué hasta la zona de cajas. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada frente a la caja número 3. No tendría más de 7 años. Vestía un camisón blanco hasta las rodillas, descalza. Tenía cabello largo negro, tan enmarañado que parecía una sombra colgándole desde la cabeza. Y sus ojos, Alex, sus ojos eran lo peor. Eran oscuros, profundos, pero con una expresión vacía, como si me miraran desde otro lado. Lo peor es que no parpadeaba. Me detuve en seco. No supe si avanzar o gritarle. Solo la miraba, y ella, inmóvil, parecía esperar algo. Di un paso hacia atrás, y apenas movía el pie. La niña ladeó la cabeza de una forma antinatural, como si no tuviera huesos. Entonces sentí que tenía que irme. No corrí, no quise darle la espalda, pero sí me retiré poco a poco hasta regresar al cuarto de monitores. Ahí estaba Mario, mi compañero, viendo las cámaras. Le dije, oye, ¿tú viste a la niña en el área de cajas? Mario se giró con cara de fastidio, creyendo que le hacía una broma. ¿De qué hablas? Solo te vi a ti en las cajas. Me le quedé viendo confundido. Te juro que hay una niña parada ahí, no es broma, Mario. Te lo juro por mi madre. Entonces él retrocedió la grabación. En efecto, se me veía a mí con la lámpara, mirando hacia la caja número 3. Pero no había nadie más. Ni rastro de la niña. Nada. Mario se quedó callado un momento. Luego, sin decir mucho, se levantó y me dijo, «Vamos a hacer el rondín juntos. Quiero verlo con mis propios ojos». Volvimos al área de cajas. Alex, el lugar estaba completamente en silencio. Solo se escuchaban nuestros pasos sobre el piso encerrado. Llegamos hasta la caja número 3 y no había nadie. Yo ya estaba empezando a pensar que me había imaginado todo.
cuando Mario me agarró del brazo y se quedó inmóvil. «Ahí está», me susurró. Levanté la mirada y Alex, te juro que no estoy loco. Allí estaba de nuevo, la niña, la misma ropa, mismo cabello, mismos ojos oscuros como pozos sin fondo. Esta vez tenía la cabeza recta, pero sus manos colgaban flácidas a los lados, como si no tuviera fuerza para moverlas. La vimos los dos, lo sé, porque los dos dejamos de respirar por un segundo, y en un parpadeo desapareció. No caminó, no corrió, no se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera existido. Nos quedamos ahí parados temblando. Mario me vio con la cara blanca. «Ahora te creo», dijo simplemente. «Hay algo en este lugar». A partir de esa noche, hicimos lo que pudimos. Reportamos el incidente como una presencia extraña no identificada, sin muchos detalles. Claro, ¿quién nos iba a creer? Pero algo cambió. El gerente pidió modificar el recorrido de seguridad. Desde entonces, nadie pasa por el área de cajas después de la medianoche. Le dijeron a los nuevos que era por protocolos de ahorro de energía. Mentira, es por la niña. Yo sigo trabajando ahí, Alex, pero nunca más me acerqué a esa caja. Cada vez que paso cerca, aunque sea de lejos, siento esa mirada, esa presencia, como si me estuvieran esperando. No sé quién fue esa niña, ni qué hace ahí. Algunos empleados antiguos dicen que en los 80, una niña perdió la vida justo enfrente del supermercado, que la tienda se construyó justo donde cayó. A decir verdad no lo sé, pero si alguna vez, y esto se dio como una advertencia, más que nada para las personas que se quedan durante el turno nocturno, si alguna vez ven a una niña sola entre las cajas en la madrugada, no se acerquen, porque si la ves, significa que ella te vio primero. Esa fue mi historia, Alex. Gracias por compartirla. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.